La gracia irresistible no existe, video número 3, escucha. Eso es lo que Pablo plantea en Efesios capítulo 2. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, tú estabas muerto en un segundo, luego estás vivo y en ese momento tú puedes creer y arrepentirte, porque un muerto no puede creer. Sugel Michelin enseña que Dios le da vida nueva a las personas que están muertas en sus delitos y pecados y que no creen en Jesús. Y a ese acto de Dios darle vida nueva, darle vida espiritual a los incrédulos, Sugel Michelin, el calvinismo llama gracia irresistible o sola gracia, llamado interno, llamado eficaz, obra del Espíritu Santo, salvación monergista o salvación soberana, etc. Además, Sugel Michelin enseña que las personas que están muertas en sus delitos y pecados, es decir, los pecadores, no pueden creer en Jesús para que Jesús les dé vida nueva, que únicamente podrán creer en Jesús para ser salvas por Jesús las personas que están vivas espiritualmente, las personas que tienen vida nueva. O sea, tú estabas muerto en un segundo, luego estás vivo y en ese momento tú puedes creer y arrepentirte, porque un muerto no puede creer. O sea, tú estabas muerto en un segundo, Muerto en sus delitos y pecados, luego estás vivo. luego estás vivo sin creer en Jesús. Y en ese momento tú puedes creer y arrepentirte. Luego de estar vivo espiritualmente, de tener vida nueva sin creer en Jesús, tú puedes creer y arrepentirte. Porque un muerto no puede creer. Porque un muerto, los pecadores, no pueden creer en Jesús para ser salvos por Jesús. En Efesios capítulo 2, Pablo no está enseñando a los hermanos de Éfeso que Dios les dio vida nueva cuando ellos no creían en Jesús, cuando ellos eran incrédulos. La palabra de Dios por toda la escritura es específica y clara diciendo que los incrédulos no verán la vida. El mismo escritor de los Efesios, Pablo, en su epístola a la iglesia de Dios en Tesalónicas, segunda de Tesalonicenses 2:11, dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Claramente Pablo dice que a quienes no creen en la verdad, Dios les manda un poder engañoso, nos dice que Dios les da vida nueva. Además de eso, Juan en su evangelio dejó establecido con claridad el orden de la salvación. Juan 20:30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El orden establecido por la palabra de Dios es creer en Jesús, el Hijo de Dios, para tener vida en su nombre. El orden de los calvinistas es: este evangelio se ha escrito para que tengáis vida y para que teniendo vida creáis en su nombre, contradiciendo el orden que ha dejado la palabra de Dios. Además, Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, etcétera, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. El lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda, es el destino de los incrédulos, no la vida nueva como afirma el calvinismo. El Señor Jesús también dice en el Evangelio de Juan 8:24: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Claramente no hay vida nueva para quienes no creen en Jesús, para los incrédulos, como afirma la enseñanza calvinista. En este mundo únicamente existen dos tipos de personas: los muertos en sus delitos y pecados, los pecadores, y los salvos. No hay término medio. Pero según Sugel Michelin, los pecadores no pueden creer en Jesús para ser salvos por Jesús.
Si los pecadores no pueden creer en Jesús para ser salvos por Jesús, entonces, ¿quiénes pueden creer en Jesús para ser salvos por Jesús? Además, si Dios calvinísticamente ha hecho a los incrédulos vivos espiritualmente, es decir, les ha dado vida nueva, no necesitan creer en Jesús, pues Dios les ha dado vida nueva sin creer en Jesús. Por lo tanto, no necesitan creer en Jesús, tienen vida nueva sin creer en Jesús. Al menos que estén espiritualmente vivos, es decir, tengan vida nueva y muertos en sus delitos y pecados, lo cual es una contradicción, es antibíblico y además eso les llevaría nuevamente a la inhabilidad total y así circularmente. Bueno, creer y arrepentirse es una condición necesaria para ser salvo, pero nadie muerto en sus delitos y pecados puede creer y arrepentirse a menos que Dios le dé vida. Nadie que esté muerto en sus delitos y pecados, es decir, los pecadores, no pueden creer y arrepentirse. Únicamente podrán creer las personas que tienen vida nueva. Únicamente podrán arrepentirse las personas que tienen vida nueva. La tradición reformada calvinista cree y enseña que ellos en Adán tienen vida nueva, vida espiritual, no en Jesús. Ellos han eliminado, han sacado fuera de la ecuación de la vida a Jesús, quien es la misma vida, y tienen una vida nueva sin Jesús, sin creer en Jesús, sin estar en Jesús. Ellos no son posicionados en Jesús para tener vida en Jesús. Más bien, ellos tienen nueva vida no creyendo en Jesús, sin estar en Jesús. Reciben los beneficios del sacrificio de Jesús en la cruz por la incredulidad al Evangelio en Adán. Pero nadie muerto en sus delitos y pecados puede creer y arrepentirse a menos que Dios le dé vida. Y eso es lo que el Nuevo Testamento enseña. Recuerdas en Hechos 11, cuando un grupo de creyentes judíos se enteran de que Pedro fue a la casa de un gentil llamado Cornelio para predicarle el evangelio y llaman a cuentas a Pedro. Pedro les relata cómo fue que sucedió aquello. ¿Cuál es la respuesta de estos creyentes de trasfondo judío cuando escuchan la historia de Pedro? Hechos 11, 18. Dice que se asombraron y dijeron: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. El arrepentimiento es un don de la gracia de Dios. Ahora eres tú el que te arrepientes. Pero en el momento en que tú creíste y te arrepentiste, tú no sabías que Dios te había dado vida. Sugel Michelén cita la escritura, lee la escritura y a continuación malinterpreta, es decir, calviniza la escritura. De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. El orden establecido por la iglesia es arrepentimiento para vida. El orden calvinista es vida para arrepentimiento. De esa manera contradicen la escritura, la palabra de Dios, lo que hace Sugel. De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. El arrepentimiento es un don de la gracia de Dios. Ahora eres tú el que te arrepientes. Pero en el momento en que tú creíste y te arrepentiste, tú no sabías que Dios te había dado vida. Sugel Michelén dice: Dios te dio vida para arrepentimiento. La palabra de Dios dice: Dios les dio arrepentimiento para vida. Claramente Sugel ha cambiado el orden de la palabra de Dios. Él ha calvinizado la escritura. Pero en el momento en que tú creíste y te arrepentiste, tú no sabías
que Dios te había dado vida